Bendiciones, queridos y apreciados amigos y hermanos. Que el ángel de Jehová acampe alrededor de aquellos que le temen y guardan sus mandamientos. Una vez más estamos aquí con ustedes para compartir la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a hablar de Levítico capítulo 16, de manera especial los versos 16 y 17. Como muchos de ustedes habrán visto el título, este mensaje es una respuesta o una reacción a la exposición del pastor Hermes Tavera, donde él presentaba y sostiene que los pecados intencionales y deliberados y de rebelión son perdonados sin sacrificio, es decir, sin sangre, y eran admitidos en el santuario. Y eso es algo que es absurdo, porque en el santuario ningún pecado es admitido sin sangre, es decir, sin sacrificio. Cualquier pecado que usted vea que ha admitido en el santuario, busque la sangre, que en algún lugar tiene que estar la sangre. Pero yo sé que debido a la ignorancia de que no conocen el verdadero mensaje de Cristo nuestra justicia, o no tienen el mensaje del ángel que sigue al tercer o el cuarto ángel, se expresan de esa manera. Y alguno dirá, pero es un doctor en teología. ¿Y eso qué? Los sacerdotes y fariseos eran doctores en teología y se comían el hebreo y el griego. Estaban en ignorancia, no entendían. No solamente no entendían, y terminaron rechazando el evangelio y persiguiendo a Cristo. Entonces, en esta ocasión, nosotros queremos que la iglesia de Dios sea edificada a través de este mensaje. Ya nosotros estuvimos presentando en nuestros últimos 3 mensajes que hemos presentado, hablamos por qué no aparece en la Biblia sacrificio por pecado de rebelión. No aparece esos sacrificios porque Dios no acepta sacrificio de impíos o pecadores, y por lo tanto el sacrificio de los impíos y pecadores antes de su conversión de los descendientes del primer Adán, Dios los realizó en lugar de ellos. Y en un sacrificio que Dios realizó, ese solo sacrificio era suficiente para cubrir los pecados de todos los pecadores en Israel que se arrepentían, pero que no podían recaer, porque esa sangre no se aplicaba más de una vez y era por los pecados pasados del hombre y no después de su conversión. También presentamos dónde encontramos la sangre de esos pecados de iniquidad, de rebelión intencional o reincidente, como quiera llamarse, lo mano alzada. ¿Dónde lo encontrábamos? Nosotros estuvimos presentando que en el caso de los pecados de los pecadores del tiempo patriarcal, no vamos a encontrar allí sacrificio por pecado de rebelión intencional de los hombres antes de su conversión, porque ya Dios lo había realizado en el Edén. Y en ese sacrificio que Dios realizó allá en el Edén, todos los pecados del tiempo patriarcal, llámese tiempo patriarcal, desde el Edén, la caída del hombre, hasta terminada la historia del tiempo patriarcal, cuando entra la familia de Jacob a Egipto, todos esos pecados durante esos siglos eran cubiertos en un solo sacrificio que lo realizó el Dios mismo en el Edén. Y que los pecados de los israelitas, de todo pecador de Israel, de todos los pecadores de Israel, eran cubiertos
en virtud a la sangre que Dios derramó allá en Egipto del cordero, y esa sangre del cordero derramada en Egipto era para expiar los pecados de los israelitas hasta la llegada de la realidad que era Cristo. Es decir, que de la manera como la sangre derramada en el Gólgota cubre los pecados de todas las generaciones del Gólgota hasta la terminación de la predicación del Evangelio y el fin del tiempo de gracia. Así como ese sacrificio cubre los pecados de todos los pecadores, obviamente de los pecadores, no de los justos, no de los santos. Porque Jesús no derramó su sangre por los justos. Los justos son la nueva creación. Los justos son los que han nacido del agua y del Espíritu. Jesús derramó la sangre, y la sangre del Cordero es para cubrir los pecados de la vieja creación. Y en nuestro último mensaje que habíamos presentado, estuvimos hablando acerca de dos tipos de pecado de rebelión. Uno que es perdonado y otro no. Y ese tema da como resultado que debemos de estudiar el mensaje de Levítico capítulo 16, versos 16 y 17, para corregir lo que se ha enseñado de que, bueno, sí, reconozco de que en el santuario Dios no aceptaba pecado intencional deliberado, pero en el día de expiación sí. Eso no tiene sentido, porque en el día de la expiación el santuario se expiaba era de los pecados que eran admitidos durante todo el año, y si durante todo el año no era admitido pecado intencional y deliberado, de lo ya justificado, entiéndase, de lo ya justificado, y ni aún de lo no justificado, porque el pecado de lo no justificado era convertido, ese pecado intencional o de rebelión era convertido en pecado de ignorancia para poder ser introducido en el santuario. Y por eso vamos a entrar a hablar de ese punto con más detalle para que usted entienda la realidad del santuario. Pero antes de entrar en detalle, quiero leerle a ustedes, mis hermanos, una cita del deseado de toda la gente, página 277. Esto es un paréntesis que voy a hacer. Deseado de toda la gente, página 277. Y una parte, 2 o 3 líneas de la 276. Pero esta cita que voy a leer, que le voy a leer a ustedes, es para ustedes, pero más que para ustedes, es para mi persona. Es decir, le voy a leer una cita que en sí es para mi persona, pero la voy a leer porque quiero decirle algo a ustedes. Mis queridos hermanos, yo soy de la persona que creo firmemente en la doctrina de la segunda prueba que posee la palabra de Dios, la Biblia, a la ley y al testimonio. Ley son textos bíblicos y testimonios son los ejemplos. Ahí están los textos bíblicos de la doctrina segunda prueba, que es tan sólida como la doctrina de la segunda venida de Cristo y la verdad del sábado, entre otras verdades. Y como yo creo en esa doctrina, que es netamente bíblica, y repito, y sostenida a la ley del testimonio, quiero decirle y confesarle que en una ocasión mi persona, por un Zoom llamado Los Obreros de la Hora Undécima, de la cual creo que esto también fue transmitido por Facebook, le había dicho a los amigos y hermanos, con respecto a mi actitud en la presentación del mensaje, que la iba a cambiar, pero eso no sucedió y continuó siendo así. Por segunda ocasión, segunda y última ocasión, le voy a decir,
especialmente a los amigos que han estado orando por mi persona, al remanente fiel, aquellas personas que me han dicho, hermano Nelson, permítame decirle que he estado siguiendo su mensaje, me he identificado con su mensaje. Otros me han dicho, estoy estudiando el mensaje, pero me es un poco difícil escucharlo por la actitud agresiva y cierto término o vocabulario, como se dice, que usted emplea. Hay quienes me han dicho, esos mensajes suyos yo me quedo con ellos, esos videos yo me quedo con ellos y los estudio, pero no me atrevo a compartirlo porque me da vergüenza compartirlo, nada más por la actitud y el vocabulario. Y me han dicho, estoy orando por usted porque creo en ese mensaje. Y otros me han dicho, le estoy viendo luz y lo estoy analizando. Pero ese es su mensaje, que su actitud y el lenguaje le va a hacer mucho daño al mensaje. Yo he comprendido eso. Y en esta ocasión le voy a decir, déjeme leerle primeramente, antes de continuar, lo que dice, deseado a toda la gente, página 277. 277, dice allí, es cierto que hay una indignación justificable aún en los seguidores de Cristo. Nosotros los siervos de Dios a veces nos indignamos. Jesús se indignó, Moisés se indignó, otro siervo de Dios, Pablo, en una ocasión se indignó de una manera tal que hasta una bofetada le dieron a él. ¿Usted se acuerda? Que él dijo, si he hecho mal, ¿por qué me abofetea? Los siervos de Dios se indignan cuando se ven ante la actitud de los opositores y los de la simiente de Satanás. Pero mire eso es lo que dice la sierva de Dios. Es cierto que hay una indignación justificable aún en los seguidores de Cristo, cuando vemos que Dios es deshonrado y su servicio puesto en oprobio, cuando vemos al inocente oprimido, una justa indignación conmueve el alma. Un enojo tal, nacido de una moral sensible, no es pecado. Pero, y aquí es que está el peligro de nosotros los siervos de Dios, cuando nos sentimos indignados, cuando se le está presentando basura al pueblo y el pueblo está siendo engañado por personas de influencia, quienes finalmente terminan traicionando la verdad y persiguiendo a los santos de Dios. Dice la cita, pero los que por cualquier supuesta provocación se sienten libres para ceder a la ira o al resentimiento, están abriendo el corazón a Satanás. La amargura y animosidad deben ser desterrados del alma si queremos estar en armonía con el cielo. Esa última parte, la primera parte de esta lectura, justifica mi actitud, y la segunda parte me amonesta para que no continúe con esa actitud, porque esa actitud podría abrirle la puerta al enemigo para que la verdad del evangelio no tenga efectividad. Yo le decía ayer a mi amigo pastor Víctor Rodríguez, y entre otras personas que me estuvieron hablando de eso, con frecuencia me han estado hablando de eso,
Y él me dijo a mí, hermano Nelson, yo quiero orar por ti, ¿me lo permite? Yo le dije, claro, mi hermano, ¿cómo lo voy yo a impedir a un amigo, a un hermano, una persona que se identifica con el mensaje, que si quiere orar por mí, yo le diga que no? Y él oró por mí. Yo le dije al pastor Víctor Rodríguez, mire, pastor Víctor Rodríguez, su oración, yo sabré que ha sido escuchada y contestada por el resultado. Él me decía, no, a veces uno ora, pero digo yo, no, yo sé por dónde tú vienes, no me diga nada, cuento con el resultado. Pero era porque antes de que él me me llamara para orar, ya había tomado una decisión y decidí ponerme en la mano de Dios. Y Dios me ha dado la luz para poder presentar su verdad, para que lo haga con una actitud pasiva, no solamente pasiva, y con un lenguaje apropiado, de la cual por ciertas frustraciones que he tenido no le he estado usando. Y Dios me ha dado un mensaje hace mucho tiempo, porque ya yo he hablado en este canal de ese mensaje, que es la figura del muerto, o qué significa estar sobre el altar. El Ellen White presenta que Jesús era una persona improvocable. ¿Y sabe por qué Jesús era una persona improvocable? Porque Jesús estaba sobre el altar. El que está sobre el altar está muerto, y el muerto no oye. Jesús estaba muerto para sus enemigos. Y como él estaba muerto para sus enemigos, él no escuchaba la voz de ellos, porque escuchar la voz de ellos, él escuchaba la voz de Satanás. Por eso Jesús era una persona improvocable. Y le voy a decir, mis hermanos, con mano alzada, reconociendo la doctrina de segunda prueba, reconociendo que anteriormente, públicamente, le había dicho a los amigos y oyentes que iba a cambiar la actitud, pero que no se cambió dicha actitud. Y creyendo en la doctrina segunda prueba, donde el Señor por segunda vez me da una oportunidad, prometo ante Dios y su poder y su fuerza y ante los hombres, que de aquí en adelante, por amor a Dios, al Evangelio, a los hermanos que aman el Evangelio, que desean compartirlo, pero no pueden compartir el mensaje por la actitud y el lenguaje, y por amor a mi propia salvación, que podría ser descartado si, a pesar de que hay una justificación, continúo en eso para darle cabida al enemigo. Por amor a eso, decido cambiar mi actitud y el lenguaje de la exposición de la palabra. Hay lenguaje que yo le empleo porque aquí en mi país, a pesar de que es un lenguaje muy común, popular, pero en otros países, esas palabras son palabras que son muy horribles. Y a veces la he utilizado, vuelvo y le repito, porque aquí en mi país se utiliza, no es un lenguaje en el entorno cristiano, sino secular, pero que tampoco es tan horrible como se ve en otros países. Entonces voy a tratar de usar los lenguajes o el término que, como es un mensaje mundial, que use un lenguaje, un término que mundialmente se pueda entender y pueda ser aceptable. Así que le pido perdón a los amigos, al remanente fiel. De aquí en adelante, los adventistas y mente de Satanás, para mí están muertos. ¿Qué indica eso? Que si ellos están muertos, no puedo consultar con ellos, porque para mí sería pecado. ¿Y por qué es un pecado consultar con los adventistas y mente de Satanás? Porque están muertos y la Biblia dice que no debo consultar con los muertos. Y si la palabra de Dios dice que no debo de consultar con los muertos y yo consulto con ellos, estoy en pecado. Por lo tanto, estaré dispuesto a predicarle
Desde este momento, saco de mi mente, claro, el Espíritu Santo ha sacado de mi mente, Dios ha sacado de mi mente el escenario de opositores. Ya no están en mi mente, ya no predicaré pensando en ellos, sino pensando en ustedes, el remanente fiel, el remanente que no hace uno de cada 20. Aquellos que me han pedido, que quieren compartir el mensaje, y ellos esperan compartirlo a partir que se presente con una actitud más pasiva y con un lenguaje más llano y que edifique la obra de Dios. Así que le doy la gracia a todos los amigos que han estado orando. Son muchos. Entre ellos ha estado mi amigo Liranzo, Encarnación. Ya mencioné al pastor Víctor Rodríguez, que la cual lo hizo ayer. Un líder que está por ahí llamado Adam Lauceda, algo así. Me habló también sobre esa actitud y ese lenguaje. Un sinnúmero de personas ya me han hablado de eso. Y vuelvo y les repito, creo firmemente en la doctrina de la segunda prueba. Como creo en la doctrina segunda prueba, ya lo había hecho público y no había cumplido. Ahora por segunda ocasión y última, le digo que de aquí en adelante predicaremos para la honra y la gloria de Dios y el beneficio espiritual de cada uno de ustedes. Y si no es así, me retiro de la predicación del Evangelio en las redes sociales, de la predicación del mensaje del cuarto ángel. Oiga, me retiro. El NY tiene un mensaje que habla acerca de la voz y el uso correcto. Yo entiendo eso, mis hermanos. Es que yo le digo, esos libros no están ahí de lujo. Yo le leí, esos libros me los he comido. Esos libros no están ahí así. No los compré para exhibirlos. Dicho sea de paso, se ven ahí detrás porque la habitación donde vivo y el espacio que tengo, nada más me permite predicar precisamente en esta posición, detrás de los libros. Dicho sea de paso, no se ven tan mal. Y el NY habla acerca de lo que es predicar, de los predicadores que usan un lenguaje vulgar. Y por lo tanto, para evitar eso, no me queda de otra que ponerme sobre el altar. Si estoy sobre el altar, ya estoy muerto para mis enemigos, para la simiente de Satanás. Por lo tanto, no debo escuchar la voz de ellos. Y tampoco debo consultar con ellos. Cuando una persona me quiere hacer una pregunta, yo le diré, ¿tienes tu interés de conocer la verdad? Si te interesa realmente conocer la verdad, estoy dispuesto a responderte. Si no te interesa, ¿cree en el mensaje del cuarto ángel? ¿No cree en el mensaje del cuarto ángel? Pues no me interesa conversar contigo. Punto, ya. Es lo que tengo que hacer. Así que por lo tanto, mis hermanos, concluyo esta parte diciéndole una vez más que le doy la gracia a todos los amigos y hermanos que están orando. No les voy a decir que dejen de orar. Continúe orando para que podamos seguir hacia adelante, para que esto continúe siendo una realidad, la cual será una realidad. Y para que así mi persona también continúe orando por ustedes, para que puedan entender ese mensaje. Y de la manera en que el Señor me ha estado dando esta luz, también pueda darle luz, porque el Señor tiene un arsenal de luz con respecto a este mensaje, la cual Él quiere compartirlo también con ustedes. Hay una parte en la 276 dice, el que concede al odio un lugar en su corazón, está poniendo los pies en la senda del homicida. Y su ofrenda son aborrecibles para Dios. Eso es muy delicado. Así, mis hermanos, que de aquí en adelante, a pesar de que el don profético, como acabamos de leer, dice que hay una justificación, pero esa justificación que había puede convertirse en algo injustificable si se continúa o se toma como un hábito. Porque Jesús sintió indignación
Pero lo de Jesús fue por dos ocasiones, varias ocasiones lo que sucedió, pero no era un hábito. Moisés sintió indignación en una ocasión, pero no era un hábito ni una costumbre. Pablo, como ya le mencioné, se indignó de manera tal que le dieron una bofetada, pero no era un hábito. Por tanto, podía haber estado indignado, pero no puede convertirse en un hábito mi actitud, y mucho menos lo que es el lenguaje vulgar. Mi esposa me había dicho: amor, mejor predica y no le diga nada a la persona. Ella lo hizo con buena intención, porque lo dijo, porque temía de que vaya a decir esto y vaya a pasar lo que sucedió anteriormente. No debe por qué suceder así, porque el Dios a quien yo le sirvo es un Dios poderoso, es un Dios que puede guardarme sin caída y que no permitirá que yo sea tentado más que pueda soportar. Y Él me ha dado la luz para que yo entienda que yo debo de predicar pensando en el remanente, pensando en los fieles y teniendo por muerto a aquellos que son enemigos de la verdad y que son simiente de Satanás. Los de la simiente de Satanás no creerán en la verdad, aunque se les presente las evidencias. Aquí concluyo esta parte. Muchas gracias y continuemos orando los unos por los otros. Muy bien, entremos a nuestro tema central. Levítico capítulo 16. Vamos a hablar del verso 16-17, y para hablar del verso 16-17 quiero tocar los versos 5 al 10. En Levítico, primeramente déjeme explicarle el porqué de este mensaje. Le había dicho anteriormente que mi amigo el pastor Hermes Tavera, equivocadamente, y como él no entiende, a pesar de que él reconoce, él reconoce porque lo hizo públicamente y varias veces en su mensaje titulado "Se perdonan los pecados intencional", él encontró y vio que realmente en el santuario no se admitía pecado intencional y deliberado. No solamente que no era admitido, sino que no aparece en la Biblia sacrificio por pecado intencional y deliberado. Pero como él no sabe por qué en la Biblia no aparece sacrificio por pecado intencional y deliberado, pero no es porque el pecado intencional y deliberado es perdonado sin sacrificio, pero el de pecado intencional y deliberado, aclarando, de los pecadores, no de los justos. Porque ya dejamos claro y hemos presentado en nuestro tema anterior que hay dos tipos de pecado de iniquidad, dos tipos de pecado intencional o de rebelión, uno que es perdonado y uno que no es perdonado. Y por lo tanto, hay un tipo de pecado intencional y deliberado que no aparece porque Dios nunca realizó sacrificio por ese pecado intencional y deliberado, ni tampoco se lo aceptaba de aquellos que lo cometían. Pero sí hay un tipo de pecado intencional y deliberado que Dios perdona, que es el pecado intencional y deliberado de los que no han sido justificados o que han estado en ignorancia de la verdad, de la luz. Porque hay un tipo de pecado intencional y deliberado que Dios lo puede convertir en pecado de ignorancia, y ese pecado intencional y deliberado que Dios lo puede convertir en pecado de ignorancia, Él lo hace por dos razones. Primera razón, porque no tenían la luz, y segundo, lo hace porque aparte de que no tenían la luz, lógicamente no lo habían reconocido y no lo habían confesado. Es decir, pecado intencional y deliberado, el cual es reconocido, confesado y justificado, perdonado, ya Dios, si vuelve a caer lo mismo, no vuelve a perdonarlo nuevamente. ¿Por qué? Precisamente porque Dios estableció que ningún pecado puede ser perdonado
sin antes ser reconocido y confesado. Óigalo bien. Ningún pecado puede ser perdonado sin antes haber sido reconocido, confesado y arrepentirse o apartarse. ¿Y por qué Dios estableció eso? Precisamente porque Él no justifica dos veces el mismo pecado, o porque Él no justifica o perdona pecado intencional y deliberado a partir de la justificación. Repito, Dios convierte pecado intencional y deliberado en pecado de ignorancia de los pecadores o de algún justificado que no haya obtenido la luz. Pero después de reconocerlo, confesarlo y ser justificado, ya no se puede. Eso es importante, mis queridos hermanos, que nosotros lo entendamos. Porque ningún pecado puede ser perdonado sin antes haber sido reconocido y confesado. La respuesta está en Hebreos 6:4 al 6. La respuesta, el por qué Dios estableció que ningún pecado puede ser perdonado sin antes de ser reconocido, confesado y apartarse, está en Hebreos 10:26 al 31. Está en el libro de Judas, versos 5 y 6. La respuesta está en Mateo 12:31. Por esa razón es que Dios quiere que usted entienda el peligro del pecado. Ahora bien, como ese pastor decía, para mí es complejo yo leer y reconocer que Dios no aceptaba sacrificio por pecado intencional o de rebelión. No solamente no lo reconozco, eso lo dice él en su video, sino que la misma palabra de Dios dice que era cortado del pueblo. Él dice, pero yo entiendo que en el día de expiación sí Dios lo perdonaba sin sacrificio. Falso. Ahora vamos a explicar. Si en el santuario los pecados que eran expiados, según el libro de Hebreos, capítulo 9, verso 7, dice allí, que los pecados que eran admitidos en el que eran expiados, eran los pecados de ignorancia. Y cuando usted va a Levítico 4 y al número 15, allí te dicen que eran los pecados de ignorancia, que es la razón por la cual Hebreos 9:7 dice que se hacía expiación era por los pecados de ignorancia del pueblo. Y esto es importante, hermano, que usted lo entienda. ¿Sabe por qué es importante? Porque eso lo va a ayudar a usted a entender que Jesús en el santuario no intercede por cualquier tipo de pecado, porque Jesús en el santuario intercede por los pecados que son admitidos en el santuario. Entonces, él decía, pero cuando yo leo Levítico 16, versos 16 y 17, dice que en el santuario se hacía expiación por los pecados de iniquidad. Voy a leer. Hacía la expiación por el lugar santo a causa de la inmundicia de los hijos de Israel, por su iniquidad y por todos sus pecados. De la misma manera, hará expiación por el tabernáculo, el cual está entre ellos, en medio de su inmundicia. Nadie estará en el tabernáculo cuando él entre para hacer expiación en el lugar santo, hasta que él salga y haga expiación por sí mismo y por su casa y por toda la congregación de los hijos de Israel. Aquí hay que notar que en el día de la expiación, la Biblia presenta en el mismo capítulo 16 que habían dos machos cabríos. Eran dos machos cabríos, la cual uno
representaba a Cristo, quien paga por los pecados de la vieja creación, los pecadores. El otro macho cabrío estaba representado por Azazel, quien paga por los pecados de la nueva creación, por los pecados de los justos, por los pecados de los que no son de este mundo. Yo sé que eso usted no lo sabía. Y Azazel, representado por Satanás, tiene que pagar por los pecados de los justos, porque Jesús, una vez muerto por el pecado de los pecadores, ya no puede pagar por los pecados de los justos porque ya él está muerto. Y una vez resucitado, ya a Cristo no se le puede encargar el pecado, porque a Jesús, aquí en la tierra, allá aproximadamente casi 2000 años atrás, en el Gólgota, en la escena de la cruz, el Padre cargó en su Hijo los pecados de las generaciones pasadas, presente y futuro, de los pecadores de la vieja creación. Vamos a leer Levítico capítulo 16. Voy a leer del verso 5 hasta el 10. Luego tomará de la congregación de los hijos de Israel 2 cabritos de 1 año como ofrenda por el pecado y un carnero como holocausto. Entonces Aarón ofrecerá por él un toro como ofrenda por su pecado. Luego hará expiación por sí mismo y por su casa. Eso es para antes de él entrar al servicio de hacer la expiación del pecado del pueblo. Déjenme aclarar, mis queridos amigos. Estos 2 machos cabríos era para expiar el pecado, ya mencionamos, de los pecadores de Israel y de los justos de Israel. Porque usted tiene que entender que en Israel había pecadores y justos. Como en Israel habían pecadores y justos, los justos, ¿quiénes eran? La nueva creación. ¿Quién era la nueva creación? Por ejemplo, profeta y sacerdote eran nueva creación, eran justificados, eran personas que no eran de este mundo. Los pecados de hombres justificados, entonces Dios se encargaba de ellos. Eso es importante usted saberlo. Y es importante que usted sepa para que usted entienda por qué allí se habla de los pecados de iniquidad que eran introducidos en el santuario, pero no entraban como un pecado intencional. Oiga bien, porque eso el pastor Hermes Taveras no lo sabe, él no lo pudo explicar, y él quiso dar a entender que los pecados de rebelión de los pecadores y los pecados de rebelión de los justos, Dios los perdonaba sin sangre y lo introducía en el santuario y eran expiados en el santuario. Y eso es falso, totalmente falso. Primeramente, en el santuario, el pecado de rebelión de los pecadores y el pecado de rebelión de los justos no podía ser introducido en el santuario sin sangre. Por lo tanto, tenía que haber un sacrificio. Tenemos que buscar dónde está la sangre de esos pecados que ha introducido allí. Porque ya él reconoce, ya reconocemos, la Biblia presenta que no existe sacrificio de parte de los hombres. Oiga bien, no existe sacrificio que Dios le haya ordenado a los hombres por pecado intencional y deliberado. Entonces, ¿cómo es que ha introducido el pecado de iniquidad de los pecadores de Israel? Porque aquí me dice que en el santuario hay 2 machos cabríos, y esos 2 machos cabríos son los pecados de los pecadores y el de los justos. Escuche esto, dice el verso 7 del capítulo 16. Después tomará los 2 machos cabríos de 1 año y los presentará vivos delante de Yahweh a la entrada del tabernáculo. Y Aarón echará suerte sobre los 2 machos cabríos, una suerte para Yahweh y la otra para Azazel. Entonces Aarón ofrecerá a Yahweh el cabrito sobre el que haya caído la suerte, para ofrecerlo como ofrenda por el pecado.
Pero el cabrito sobre el que haya caído la suerte para Azazel, lo presentará vivo ante Yahweh para hacer expiación sobre él. Luego enviará a Azazel al desierto. Así que aquí acabamos de confirmar en esta cita que habían dos machos cabríos. Pero observen esto, mis queridos hermanos. Este macho cabrío para Jehová representa a Cristo, quien paga por los pecados de los pecadores. Pero que a este macho cabrío no se le transfería dos veces el mismo pecado. El macho cabrío para Jehová representaba a Cristo, no se le transfería dos veces el mismo pecado. Y el macho cabrío a Azazel tampoco se le transfería dos veces el mismo pecado de los justos. Por lo tanto, cuando nosotros leemos Levítico 16, verso 16, donde dice, y hará expiación en el lugar santo a causa de la inmundicia de los hijos de Israel. ¿A qué inmundicia está haciendo alusión aquí Levítico 16? Está hablando de la inmundicia, para que tenga una idea, un ejemplo le voy a poner. La inmundicia son los pecados que eran cometidos por los reyes, las cuales eran pecadores, y que por ese pecado Dios realizó un sacrificio allá en Egipto. Y como Dios había realizado un sacrificio allá en Egipto, porque Dios no podía aceptar sacrificio de pecadores, Dios no acepta sacrificio de pecadores, Dios no acepta sacrificio de impío, de inicuo. Por eso cuando Adán y Eva pecan, que se convierten en pecadores, Dios tuvo que realizar un sacrificio por ellos, y realizó mató un cordero, le vistió a ellos, y cuando fueron declarados justos, entonces a partir que fueron justificados, a partir de que fueron creados nuevamente, fueron hechos nuevamente hijos de Dios, ahora yo te acepto, Adán y Eva, que ustedes me tengan sacrificio, pero es porque ya yo hice un sacrificio por ustedes, ya le vestí, ya lo hice nuevamente hijo mío, y como lo hice nuevamente hijo mío, ahora yo lo acepto a ustedes como justo y santo, y le voy a aceptar sacrificio como justo y santo. De la misma manera pasaba con David y Manasés. Manasés, tu pecado de rebelión, ¿qué hizo Dios? Ese pecado de esa inmundicia que habla ahí en el verso 16 de los hijos de Israel, es el pecado de los reyes, y cuando hablamos de los reyes, está incluido los súbditos del reino también. Estamos hablando de los pecadores de Israel. Entonces esos pecados de los reyes y los súbditos de Israel, de los reyes, cuando se convertían, que venían humillados, Dios ese pecado lo convertía en un pecado de ignorancia. Oiga bien, Dios lo convertía en un pecado de ignorancia y lo introducía en el santuario. Por lo tanto, ese pecado, esa inmundicia, esa iniquidad, es un pecado de ignorancia. Es un pecado de ignorancia porque esos pecados se cometieron antes de ellos ser justificados. Esos pecados se cometieron mientras ellos estaban en tiniebla. Esos pecados habían sido cometidos antes de ellos conocer a Jesús y ser justificados. Por lo tanto, en el santuario era admitido únicamente los pecados de rebelión de los pecadores, que era convertido en pecado de ignorancia porque no tenían la luz. Por ejemplo, el libro de Hechos, capítulo 17, verso 30, que es un mensaje que se le aplica a todos los pecadores de toda la generación. Dice allí, oiga lo que dice allí. Hechos 17, 30. Voy a leer Reina Valera, dice allí. Pues Dios, habiendo pasado por alto en ese tiempo, ¿en cuál tiempo? Antes de mi conversión. ¿En cuál tiempo? Cuando estaba en mi ignorancia. Porque a pesar de que Manasés, los pecados que cometía, estaba consciente de lo que estaba haciendo, pero independientemente de que estaba consciente, Manasés no era un hombre convertido. Manasés no entendía el plan de la redención. A Manasés no se le había aplicado la sangre de Cristo. A David no se le había aplicado la sangre de Cristo. Dice allí, pues Dios, habiendo pasado por alto ese tiempo de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Mire cómo aquí en el verso 30 dice claramente
Pues Dios, habiendo pasado por alto en ese tiempo de ignorancia, dice aquí, de ignorancia. Por lo tanto, ese pecado que habla allí en Levítico 16, verso 16, ese pecado de iniquidad, que el pecado de iniquidad no es más que un pecado de rebelión, un pecado consciente, pero un pecado consciente antes de ser justificado, un pecado consciente de rebelión antes de ser justificado. Dios dice aquí, pues Dios pasando por alto la ignorancia, por eso Jesús dice, todo pecado y blasfemia le serán perdonados a los hombres. La pregunta es, ¿a cuáles hombres? Jesús no está hablando de la nueva creación. Jesús no está hablando de los ya justificados. Jesús no está hablando del miembro de la iglesia después de su conversión. Jesús está hablando de los pecados del miembro de la iglesia antes de su conversión. Jesús está hablando del pecado de los pecadores. Dice, todo pecado y blasfemia le serán perdonados a los hombres. Hay una blasfemia que es perdonado. Hay una rebelión que es perdonada. Hay una blasfemia y una rebelión que se convierte en de pecado intencional o de rebelión se convierte en pecado de ignorancia. ¿Por qué? Porque están en tiniebla. Lo que estamos tratando de corregir es que ese pecado de iniquidad que habla allí, Levítico 16, 16, es el pecado intencional y deliberado, el pecado de rebelión, del pecador, del que no ha sido justificado, del viejo hombre, pero que ha introducido como un pecado de ignorancia. Eso dice el libro de Hechos, capítulo 17, verso 30. Pues Dios, habiendo pasado por alto ese tiempo de ignorancia, manda a los hombres ahora a que se arrepientan. Por lo tanto, Levítico 16, 16 no está diciendo que los pecados de los justos de rebelión he introducido en el santuario. Falso, no. Ese pecado de iniquidad entra en el santuario a través del macho cabrío para Jehová, que el macho cabrío para Jehová es el macho cabrío que cubre el pecado de los pecadores, es el macho cabrío que cubre el pecado de la vieja creación y entra como un pecado de ignorancia. Por eso dice Hebreos 9:7 que en el santuario se hacía expiación, era por los pecados de ignorancia del pueblo. Oigan, por los pecados de ignorancia del pueblo era. Esto está claro, mis hermanos, que no hay confusión. Queremos corregir que eso de que Dios venía, los pecados de rebelión. Por ejemplo, si un profeta o sacerdote cometía un pecado de rebelión o mano alzada, mire, ese pecado no entraba aquí al santuario, porque no había sangre para ese tipo de pecado. Pero el pecado de rebelión de los reyes sí. ¿Por qué? Porque entraba a través de Azazel. Perdón, a través del macho cabrío para Jehová. Y entraba con un pecado de ignorancia. ¿Por qué? Porque ellos nacieron siendo pecadores y no tienen la culpa de haber sido, no tienen la culpa de haber nacido siendo pecadores. Dios dice, yo no condenaré a ningún pecador por ser pecador. Y el pecador que se pierda, se perderá por haber rechazado la verdad. Oiga, ningún pecador se perderá por ser pecador. El pecador que se pierda, se perderá por haber rechazado la verdad. Por eso estoy desmintiendo, porque ese pastor, él citó número 14 y Éxodo 32. Y él en su mensaje quiso dar a entender que ese pecado de rebelión de número 14 y de Éxodo 32 fue introducido en el santuario, y eso es falso, mentira. No, ese pecado fue introducido aquí. Ahora, el pecado de rebelión de Manasés y de David sí fue introducido aquí. Ahora la pregunta es, ¿y la sangre dónde está? ¿Dónde está el sacrificio? El que se hizo allá en Egipto. Porque el sacrificio realizado en Egipto era para cubrir los pecados de todos los pecadores de Israel, pero no para cubrir los pecados de los justos de Israel. Los profetas y sacerdotes eran hombres santos y justos. Los reyes, pecadores. Le estoy repitiendo eso para que usted empiece a depurar. Usted tiene ahora que aprender tiene que desaprender para volver a aprender.
Porque el mensaje del cuarto ángel viene para reforzar el mensaje del tercer ángel y para depurarlo también. Así que es bueno que usted tome en cuenta eso. El pecado de rebelión, ¿cómo se pió de lo ya justificado allá en el desierto? Ya nosotros le hemos explicado eso varias veces. ¿Cómo se pió el pecado de Israel allí? ¿Introduciendo en el santuario? No. ¿Cómo se pió? Derramando la sangre de los rebeldes. En número 14 hubo un pecado de rebelión. Pero ellos, como se le aplicó la sangre del cordero en Egipto, acababan de salir de Egipto y acaban de ser convertidos. ¿Qué hizo Dios? ¿Hubo un pecado de rebelión? No, ese no entra aquí en el santuario. ¿Por qué? Porque el pecado de iniquidad y la inmundicia que entra en el santuario es el que entra a través de Azazel, a través del macho cabrío para Jehová. Y como la inmundicia que el pecado de iniquidad, el pecado de rebelión que entra aquí, es el que entra a través del cordero representado, del macho cabrío representado por Jehová, que es el de los pecadores, ahora ese no puede entrar. Por eso usted va a notar que el pecado de Israel de rebelión, en número 14, se pió derramando la sangre de los responsables del pecado. Ve, miren cómo es. Dios perdonó a Israel. Había un pecado de rebelión, Dios lo perdonó. Y Dios le iba a perdonar sin derramamiento de sangre. Cuando Él dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Él lo perdonó, es verdad, al pueblo. Pero derramó la sangre. ¿Cuál fue la sangre? La sangre de los 10 espías. En Éxodo 32, como ellos se le aplicó la sangre del cordero, ese pecado no podía entrar aquí al Levítico 16. Ese pecado no se iba a expiar, diga, en el día de la expiación. Oiga, el pecado de rebelión del número 14 no se podía expiar en el día de la expiación. El pecado de Éxodo 32 no se podía expiar en el día de la expiación. No, Dios le expió en el mismo momento. Por eso, en Éxodo 32, Dios perdona el pecado de rebelión del pueblo, pero lo perdona derramando la sangre como 3,000. ¿Está entendiendo, mis hermanos, lo que estamos presentando aquí? Cuando Hebreos 9:7 dice que en el santuario era introducido, Hebreos 9:7 dice que en el santuario se hacía expiación por el pecado de ignorancia del pueblo. Era de ignorancia porque únicamente eran de ignorancia. Porque aún el pecado de rebelión de los hijos de Israel era convertido en pecado de ignorancia. Por lo tanto, hay un tipo de pecado de rebelión que se puede convertir en pecado de ignorancia, pero hay un pecado de rebelión que no se puede convertir en ignorancia. El pecado de rebelión de los 10 espías no se podía convertir en pecado de ignorancia. ¿Por qué? Porque ya ellos eran justificados. El pecado de rebelión de los del becerro de oro no se podría convertir en pecado de ignorancia. ¿Por qué? Porque ya a ellos se le había aplicado la sangre del cordero. Acaba de ir la luz, escúcheme, hermano. Escúcheme, hermano, es que se me fue la corriente y hay un... Me gustaría, si estamos todavía en el aire, que me hagan una seña para yo saber, porque se me acabó de ir la corriente, la energía eléctrica. Y como se fue la energía eléctrica, entonces me gustaría que por lo menos por aquí por Facebook me confirmen si estamos en el aire para continuar entonces con el mensaje. Si no, entonces vamos a tener que continuarlo en otra ocasión. Ok, me dicen que sí. Mira qué cosa. Pues entonces vamos a continuar con los hermanos de aquí del canal por Facebook. Entonces decíamos, queridos hermanos, que esta cita de Levítico 16, sí es cierto
que en el día de expiación se hacía expiación por pecado intencional y deliberado, pero ese pecado intencional y deliberado en sí no había sido introducido en el santuario como un pecado intencional y deliberado, sino que había sido introducido como un pecado de ignorancia, y había sido introducido como un pecado de ignorancia porque aquí se está haciendo alusión al pecado de rebelión de los pecadores, y había un sacrificio, y el sacrificio se había realizado, era donde, allá en el desierto, allá en Egipto, y ese pecado era lo que cubría los pecados de todos los pecadores de Israel. Y ya confirmamos que en el libro de Hechos, capítulo 17, verso 30, se hace alusión de que la Biblia presenta que los pecados nuestros fueron pasados por alto porque estábamos en ignorancia. Estábamos en ignorancia porque estábamos en tiniebla. Y Hebreos 9:22 presenta que no existe, oye bien, no existe perdón de pecado sin sangre. Por eso, antes de ser interrumpida el mensaje, le estaba presentando que el pecado de rebelión en el desierto del pueblo, oye bien, al pueblo le era perdonado, pero tenía que haber sangre. ¿Y la sangre quién eran? Derramando la sangre de los rebeldes, de los que se rebelaban. Pero ese pecado no se expiaba en el día de expiación. ¿Cómo se va a expiar en el día de expiación? Jehová lo cobraba ahí mismo y lo expiaba ahí mismo. Ese no entraba allá. Aquí entraba era el de los pecadores. Por lo tanto, usted va a tener aquí que Levítico 16, versos 16 y 17, usted tiene el pecado de pecadores y el pecado de justos. El pecado de los justos, que era por ignorancia, y el pecado de los pecadores, que también era por ignorancia, según Hechos 17:30, porque no habían sido justificados. Así que ambos pecados eran por ignorancia. El del pecador era por ignorancia y el del justo era por ignorancia. Si el del justo era intencional y deliberadamente, no entraba en el santuario y era cortado del pueblo. Eso tiene que estar totalmente claro entre nosotros para que nosotros entendamos lo que es el verdadero evangelio. Por eso yo le decía a ustedes que al macho cabrío para Jehová no se le transfería 2 veces el mismo pecado. Pero el macho cabrío para Azazel tampoco se transfería 2 veces el mismo pecado. ¿Por qué? Porque Dios es justo y Dios no puede transferirle 2 veces el mismo pecado a Cristo y a Azazel para que paguen. No, tenía que pagar entonces el individuo en la segunda ocasión. Por ejemplo, cuando Dios perdonó a David su pecado de rebelión, te lo convertí en pecado de ignorancia y introducido en el santuario en virtud de la sangre que se llama allí en Egipto, pero ahora, como ya esa sangre se le carga a Cristo porque él tiene que pagar por ello, ya tú, David, no puedes caerme en el mismo pecado, porque primeramente tú reconociste el pecado, lo confesaste y estás apartado del pecado y veniste humillado. Yo establecí que no perdono pecados si no se reconoce y se confiesa, y yo establecí eso para que entienda que yo no justifico 2 veces los mismos pecados, y por lo tanto tiene que reconocerlo y confesarlo para que luego no alegue ignorancia. En el caso también de los justos era lo mismo. Usted no nota que cuando Moisés comete su pecado por error, Dios perdonó a Moisés, y el pecado de Moisés, ¿a quién se le carga? A Azazel. Se le carga a Azazel. Pero ahora Moisés no podría volver a caer en el mismo pecado. ¿Por qué? Porque Azazel estaba muerto por ese pecado. Como Cristo, cuando perdona a David y a Manasés, ya él estaba muerto por ese pecado. Y como estaba muerto, ya no se puede transferir nuevamente a Cristo el mismo pecado de Manasés o de David o cualquier otro rey que fuera justificado. Ahora la pregunta es, pero en el día de expiación, que se hacía anualmente, o sea, todos los años, ¿se daba el mismo caso? Sí, claro, el mismo caso. ¿Por qué? Porque aquí usted tiene que tomar en cuenta que los pecados que son omitidos son los de mayores de edad. ¿Qué pasaba, por ejemplo, si este año se hacía el día de la expiación, pero habían pecadores que no se habían convertido a Dios, y esta persona que no se convertía en este año a Dios, el pecador que no se convertía, pero el año que viene
que venía, se convertía, y una vez que se convertía, ya ese pecado de rebelión o de iniquidad intencional, como llámesele, se convertía en pecado de ignorancia y era introducido en el santuario, y ese era un caso diferente. No solamente eso. ¿Qué pasaba si en este año se hacía la expiación? O sea, estaba haciendo expiación, pero no se iba a hacer expiación por los pecados de los menores de edad. ¿Qué pasaba con el que tenía 19 años? Que era menor de edad, y aquí se está haciendo expiación. Tú sabes que Dios en la Biblia toma en cuenta de 20 años en adelante. Óyeme, de 20 años en adelante. Entonces, el que entraba en la mayoría de edad, que estaba en 19, que tenía 19 años en este año, y el año que entra tenía 20, cumplía los 20 años, y esa persona determinaba hacer un pacto y convertirse a Dios, el pecador, ¿qué pasaba? Tenía que se ha metido su pecado intencional deliberado en el santuario. Es decir, el mismo ciclo se iba dando todos los años, porque siempre, todos los años, atrás se quedaban personas que eran menores de edad. Vamos a decir que tenían 19 años o 18 años, vamos a poner 19, porque para el próximo ya tenía los 20. El que tenía 18 cumplía los 20, si él se convertía a Dios, y él, después que se convertía, entonces iba humillado, su pecado intencional o deliberado, o su pecado, cualquiera que sea, tenía que ser introducido en el santuario. Y el que tenía 18 años, este año de expiación, ese, 2 años después, sus pecados pueden ser admitidos en el santuario a través de los corderos. O sea, lo que estoy tratando de darle a conocer, bueno, la esposa me dice que cierre el canal de YouTube, la transmisión. Vamos a ese tema lo vamos a tener que presentarlo de nuevo en el canal de YouTube, y no sé cómo estará la señal aquí. Bueno, lo cerraré después. Gracias, amor. Entonces, lo que estoy tratando de decirle a mis hermanos, para que ustedes vayan cantando lo que estamos presentando aquí. Dámele un comentario aquí. Aquí dice: bueno, el punto está, dice aquí, bueno, sí, nosotros estamos conscientes que estamos hablando del macho cabrío Azazel, era para expiar los pecados. Le estoy explicando eso, estoy poniendo un comentario de Oscar Ruiz, yo estoy de acuerdo con ese comentario. El macho cabrío era para expiar los pecados, ya mencionamos, de los pecadores de Israel, y el macho cabrío Azazel era para expiar los pecados de ignorancia. Y el macho cabrío, claro, el macho cabrío Azazel, sí, esta parte voy a corregir, Huáscar. El macho cabrío Azazel, sí se descargaban los pecados de los sacerdotes que pecaban por error. Ahora, el sacrificio que se hacía en el verso 5 y 6, voy a leer, dice allí: luego tomará de la congregación de los hijos de Israel 2 cabritos de 1 año como ofrenda por el pecado, y 1 carnero como holocausto. Entonces ahora ofrecerá por él 1 toro como ofrenda por el toro. Sí, corrijo, es verdad, tienes razón. Levítico 4 presenta eso, y aquí también tenía que ver con eso. Y el macho cabrío era para los pecados de los pecadores, como ya estaba presentando. Corrijo esa parte. Pero sí dejamos claro que el macho cabrío era para cubrir los pecados de los pecadores, que eran el macho cabrío para Jehová, los pecados de los pecadores que eran arrepentidos, y el macho cabrío Azazel era para cubrir los pecados de los justos que pecaban por error o equivocación. Ya sabemos que en el caso de los toros había una ofrenda, un sacrificio especial. La idea general, mis hermanos, que queremos transmitirle es para aquellos que dicen: y en Israel toda esa sangre que era derramada era solo por pecado de ignorancia. Así mismo es. Todos los años era por pecado de ignorancia. ¿Y qué pasaba si era intencional? Simple. Jehová lo cortaba del pueblo. A algunos le quitaba la vida eterna y la temporal, y en algunos casos nada más le quitaba la vida eterna y le dejaba la temporal para que se terminara de gozarse su mundo. Eso usted puede verlo, ¿sabe dónde? En el relato que se presenta allí en el libro de Éxodo y Número.
Por eso es bueno que entiendan, todos los años habían personas que se convertían, y como todos los años habían pecadores que se convertían, su pecado de rebelión eran convertidos en pecado de ignorancia de los pecadores y eran admitidos en el santuario. Y todos los años habían personas que pecaban por error y eran admitidos en el santuario. Pero una cosa puede tener seguro, que durante el año ningún pecado intencional o de rebelión de los ya justificados era admitido en el santuario. La Biblia deja eso claro. Léase con cuidado y oración lo que presenta la palabra de Dios. Por eso ustedes van a notar, alguien decía que cuando Jesús dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Cuando Jesús dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen, ¿tenía Jesús razón en decir que ellos lo que estaban haciendo estaba en ignorancia? Sí. Jesús tenía razón en decir, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. ¿Por qué? La pregunta es, esa oración de Jesús, ¿hacia quién iba dirigida? Esa oración de Jesús, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen, iba exclusivamente para aquellos que habían sido influenciados por los sacerdotes. Oiga bien, esa oración que Jesús decía, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen, iba especialmente por lo común del pueblo que estaban engañados por la influencia del ministerio sacerdotal. No solamente eso, esa oración de Jesús fue contestada, y ¿sabe cómo usted tiene la evidencia de que fue contestada? La Biblia presenta que después de su resurrección, después de la resurrección, alguien me dice, ok, mi esposa me dice apaga el celular, tengo aquí el de YouTube. Muy bien, no me voy a distraer con eso, no sé, dejo eso para después, estamos casi concluyendo. Decíamos que cuando Jesús dice, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen, Jesús, esa oración iba exclusivamente para lo común del pueblo que habían sido mal influenciados por los sacerdotes. Y en verdad, estos que decían, crucifícalo, crucifícalo, no sabían lo que estaban haciendo porque ellos entendían que el ministerio sacerdotal que había sido establecido por Dios por muchos años estaban en lo correcto. Por lo tanto, ellos estaban en ignorancia, a pesar de que sabían que estaban matando a Jesús, estaban conscientes que estaban matando a Jesús, estaban conscientes que estaban matando a uno que se decía ser el Hijo de Dios, pero ellos no estaban seguros de eso. ¿Sabe qué? Estaban en pecado e ignorancia porque habían sido mal influenciados. Usted puede estar seguro que los pocos sacerdotes que eran fieles de ese ministerio, como José de Arimatea y Nicodemo, entre otros, no estaban en la turba diciendo, crucifícale, crucifícale. Usted no va a encontrar esos sacerdotes allí. Los sacerdotes fieles no estaban diciendo crucifícale. Y el sacerdote que pecaba deliberadamente no tenía perdón. Por lo tanto, la oración de Jesús, que dijo, Padre, perdónalo porque no sabe lo que hacen. Realmente ellos no sabían lo que estaban haciendo, porque lo que estaban haciendo, lo estaban haciendo por influencia sacerdotal. No solamente sacerdotal. Satanás estaba presente también, tirando, influenciando sobre ellos. Miren, mis hermanos, yo le he dicho a ustedes, por el pecado intencional de los sacerdotes no había intercesión. Esa oración, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen, ahí no estaba incluido el ministerio sacerdotal, porque el ministerio sacerdotal sabía lo que estaba haciendo y esa intercesión de Jesús no lo cubría al ministerio. Usted no ve que Samuel no podía interceder por los pecados de los hijos de Elí. ¿Por qué Samuel no podía interceder por los pecados de los hijos de Elí? Porque no hay intercesión por los pecados de los justos que pecan deliberadamente. Samuel
no podía interceder por el pecado del rey Saúl cuando por segunda ocasión cayó en el mismo pecado. ¿Por qué? Porque no hay intercesión por ese tipo de pecado. El mismo Jesús, mientras estaba aquí en la tierra, ya no podía interceder ante el Padre, porque Jesús cuando estaba aquí en la tierra intercedía, porque estamos diciendo que en la cruz Él dijo: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Jesús estaba haciendo una obra de intercesión y Jesús no podía interceder por el caso de Judas después de la cena del Señor. Mis hermanos, esto es serio y delicado. Hay casos por el cual Jesús no puede interceder, porque aquí mismo en la tierra Jesús no podía interceder por el caso de Judas después de la cena del Señor. Los sacerdotes no podían interceder por los que pecaban deliberadamente o eran residentes del pecado. Dios no le aceptaba intercesión a los sacerdotes por los pecados de los justos que eran deliberados. Y lo que se hacía allí es un símbolo de la realidad. En la realidad, Jesús tampoco puede interceder por aquellos que le llega la luz y pequen deliberadamente. Esto es serio y muy delicado. Déjame ver si yo encuentro aquí, en el deseado de toda la gente, en el capítulo, no tenía pensado leerlo, pero lo voy a leer. En el capítulo Conspiraciones, conspiración sacerdotal, me parece que hay. Ok. Aquí hay una parte, en la página 499, hay otra cita por ahí donde dice allí que José de Arimatea, hablando de José de Arimatea, varias ocasiones, dice que ellos varias ocasiones frustraron el caso de los sacerdotes en contra de Cristo. Es decir, en el ministerio sacerdotal había unos sacerdotes que no eran aceptados ni admirados por el ministerio, porque ellos estaban a favor de Cristo. Por eso les digo que José de Arimatea y esos sacerdotes que dice la Biblia que se identificaban con Cristo pero estaban ocultamente, esa gente no estaban en la turba diciendo crucifícale. Por lo tanto, Jesús no estaba intercediendo por ellos porque ellos no estaban de acuerdo y no estaban diciendo crucifícale. Y la oración de Jesús que decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, esa intercesión no cubría a los sacerdotes que estaban pecando y estaban en rebelión. Esa intercesión, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, era para el común del pueblo que había sido mal influenciado. Y dicho sea de paso, le dije, y fue contestada la oración de Jesús. ¿Cómo lo sabemos? Cuando usted lee el libro de Hechos, dice la Biblia que después de su resurrección, como fue contestada la oración, usted va a notar, como el Padre lo perdonó porque no sabían lo que estaban haciendo, usted va a notar que 3,000, 4,000, 5,000 eran convertidos. Porque nosotros vemos la oración de Jesús intercediendo. Pero la pregunta es, ¿la escuchó Jesús? Sí. ¿Y quiénes fueron los que fueron justificados? Precisamente aquellos por los cuales intercedió y que se bautizaron 3,000, 4,000 y que se convirtieron después de su resurrección. ¿Por qué? Porque Dios escuchó las oraciones de ellos. Más sin embargo, observe, la oración no podía cubrir la oración de los sacerdotes porque ellos lo que estaban haciendo era un pecado de rebelión. Un pecado de rebelión, o sea, abierto. Pero para ese tipo de pecado no había intercesión. Apréndase eso, mis hermanos. Hay dos tipos de rebelión. Mi pecado de rebelión antes de mi conversión puede ser perdonado, pero después de mi conversión no puede. Ahora, como tú no tenías la luz del cuarto ángel, como tú no sabías eso, Dios está dispuesto a perdonar tu pecado de rebelión, cualquiera que sea, pero era porque tú no tenías la luz, porque habías sido mal influenciado por el ministerio pastoral adventista, que te habían presentado un Dios antibíblico, te habían presentado un mensaje de justificación por la fe mezclado con excremento humano. Por eso tú puedes ser perdonado. Porque así como lo común del pueblo, Jesús intercedió y podían ser perdonados, porque a pesar de que estaban conscientes de que estaban pidiendo la muerte de Cristo, pero no estaban conscientes de que los sacerdotes realmente estaban siendo influenciados y Satanás ya estaba sentado en ese trono. En la 499 dice allí: en el concilio los enemigos de Cristo se sintieron profundamente convencidos de culpa. El Espíritu Santo había impresionado sus mentes.
Es decir, los sacerdotes sabían lo que estaban haciendo. Era un pecado de rebelión. Y era un pecado de rebelión después de la justificación y conversión. Y para eso no había intercesión. El caso de los sacerdotes que estaban convencidos de la verdad, pero ellos por el orgullo y el puesto no quisieron reconocerlo en público. Aquí dice: el Espíritu Santo había impresionado su mente. Lo había impresionado. Ellos sabían que las escrituras, que Jesús reunía las características de las escrituras. ¿Por qué estamos diciendo eso? Para que usted entienda que en el día de la expiación, la idea general que queremos que usted entienda es que en el día de la expiación no se deje engañar. Dice que no, que en el día de la expiación también se expiaba pecado intencional y deliberado, de los pecados de rebelión de los justos y pecados de rebelión de los pecadores. Falso. Eso no es así. No es así. ¿Por qué? Porque por el pecado de los hijos de Elí no había sacrificio. Por el pecado de los hijos de Aarón no había sacrificio. Por el pecado del rey Saúl no había sacrificio. Por el pecado de Judas no había sacrificio. Por el pecado de David sí había un sacrificio, el que se hizo allí en el desierto. Por el pecado de Manasés sí había un sacrificio, el que se hizo allí. Y por eso es admitido en el santuario como un pecado de ignorancia. Yo creo, mis hermanos, que hemos dicho lo suficiente. Por eso es bueno que usted entienda que Gálatas capítulo 2, versos 17 y 18 deja claro que en el santuario no se hacía intercesión por pecado intencional deliberado. Estamos tratando de depurar su mente, desintoxicarlo de ese veneno que le ha introducido al pueblo. Tomando Levítico 16, verso 16, para decir que ese pecado de iniquidad que dice aquí era pecado de rebelión de los justos. Eso no es así. Por eso tomé la misma cita que tiró el pastor Hermes Tavera, con la misma cita de él, de mentirlo. Porque cuando él dijo en número 14 que el pueblo de Israel cometió un pecado de rebelión y fue perdonado, porque Moisés intercedió, pero no explicó que ese pecado no fue introducido en el santuario y que ese pecado se expió derramando sangre y fue la sangre de los rebeldes, porque los rebeldes no fueron perdonados. En el mismo relato, capítulo 14. En el 32, lo mismo pasó. El pecado del pueblo de rebelión fue perdonado, sí fue perdonado, pero fue perdonado derramando la sangre de los responsables del pecado, como los 3,000 que murieron. Pero ese pecado no fue introducido en el santuario, porque en el santuario no se introduce pecado de rebelión de los justos. Mi hermano querido, lo que estoy tratando de decirte, así como Jesús en la cruz intercedió por los que estaban en rebelión, diciendo: crucifícalo, crucifícalo. Y Jesús dijo: perdónalo porque no saben lo que hacen. Esa oración iba exclusivo para el común del pueblo que había sido mal influenciado por los sacerdotes. Esa intercesión no iba para los sacerdotes, porque para ellos ya no había sangre. Y la sangre que Jesús estaba derramando en la cruz era por el pecado de los sacerdotes antes de su investidura, antes de su conversión. Porque el sacerdote, antes de recibir la investidura del sacerdote, tenía que haberse justificado por la sangre de Cristo. El profeta, antes de ser profeta, tenía que haberse sido justificado por la sangre del Cordero. Así que, por lo tanto, la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario no era para cubrir los pecados de los sacerdotes después de su conversión. La sangre de Cristo en la cruz del Calvario era para cubrir el pecado de los sacerdotes antes de su investidura, antes de su conversión como pecadores. Por eso usted va a notar que el ministerio sacerdotal, como dice Hebreos 4:6, el que recibe el bautismo del agua y del Espíritu y goza el don celestial se cayó, es imposible ser renovado. El ministerio fue renovado, no fueron renovados. Fueron perdonados, no fueron perdonados. ¿Y por qué? Porque no había sangre disponible para ello. Te repito, la oración de Jesús fue contestada. Y en Hechos tenemos la respuesta, donde 3,000 y 5,000 y miles se convirtieron, porque el Padre
premió a su hijo contestando la oración de la cruz. Y te repito, los sacerdotes fieles, los sacerdotes que siempre estaban dando el seguimiento a Jesús, no estuvieron ante la cruz diciendo crucifícale, crucifícale. ¿Tú te crees que José de Arimatea y Nicodemo, que tenían temor de Dios y que estaban estudiando al maestro, estaban ante la cruz diciendo crucifícale, crucifícale? No, allí estaban los sacerdotes impíos que amaban los puestos. Allí estaban los sacerdotes impíos que aborrecían a José de Arimatea y a Nicodemo. Allí estaban los sacerdotes impíos que despreciaban a los otros sacerdotes que se identificaban con Jesús. Y esos fueron perdonados porque ellos estaban en un error. Y no, Nicodemo va y dice, perdóname porque yo no sabía que tú no eres el Mesías. A lo primero yo no creía que tú eres el Mesías. Cuando tú me revelaste tu mensaje, yo lo que digo, ok, no hay problema. Pero José de Arimatea nunca fueron rebeldes, ni los que se identificaron allí. Yo espero, mi hermano, que tú tengas la idea general de lo que estamos tratando de transmitirte. Levítico 16:16. Allí solamente esos pecados de iniquidad no eran de los justos. La idea general que estamos tratando de transmitir es que tú entiendas que en el pueblo de Israel habían justos y pecadores. La idea general que estamos tratando de transmitirte es que tú entiendas que el mensaje de Cristo nuestra justicia se estudia a la luz de los dos Adanes, el viejo Adán y el nuevo Adán. Y que ustedes tienen que entender que el mensaje de Cristo nuestra justicia no solamente viene a revelar lo que Dios hizo por nosotros, sino también lo que Él no hizo por nosotros. El mensaje de Cristo nuestra justicia revela qué hizo Dios por nosotros en el plan de redención como pecadores y lo que Dios no hizo por nosotros como nueva creación. Usted tiene que entender eso para que usted sepa la posición en la cual se encuentra ante Cristo. Espero que Dios me bendiga grandemente a cada uno de ustedes, dejando claro que Levítico 16:16 sí es cierto que los pecados de rebelión eran admitidos en el santuario, pero no como un pecado intencional y deliberado, sino como un pecado de ignorancia. Y Dios lo tomaba como un pecado de ignorancia, porque ellos eran pecadores. Ellos no eligieron ser pecadores. Y como no eligieron ser pecadores, Dios entonces sabía que estaban en tinieblas y convirtió el pecado de ellos, intencional y deliberado, en pecado de ignorancia. No te olvides que hay dos tipos de rebelión. Uno que se puede convertir de rebelión o intencional en pecado de ignorancia, y un tipo de rebelión que no se puede convertir en pecado de ignorancia. Como el pecado de los 10 espías no se podía convertir en pecado de ignorancia, por eso tuvieron que morir. Como el pecado del rey Saúl no se podía convertir en pecado de ignorancia, por eso no había sacrificio. Como el pecado de Judas no se podía convertir en ignorancia, era intencional, pero no se podía convertir en ignorancia, por eso no había sacrificio. El pecado de los hijos de Aarón, como no se podía convertir en pecado de ignorancia, por eso murieron. Tenga mucho cuidado, mis queridos hermanos. Hay pecado intencional que no se pueden convertir en pecado de ignorancia. Dale gracias a Dios que Jesús, hasta la llegada del mensaje del cuarto ángel, había estado convirtiendo tu pecado intencional y deliberado en pecado de ignorancia, porque no tenía la luz del mensaje del cuarto ángel. Pero una vez llegado la luz, si rechazaste dicho mensaje, lamentablemente, ya Jesús, a partir que llega la luz, no puede convertirlo en pecado de ignorancia. Es decir, con la llegada del mensaje del cuarto ángel, Jesús queda desarmado ante el Padre. ¿Por qué queda desarmado ante el Padre? Porque Jesús podía ante el Padre convertir tu pecado intencional y deliberado en pecado de ignorancia. Pero al llegar la luz, ya Jesús no puede ir y excusarse ante el Padre o decirle, Padre, acepta este pecado intencional en pecado de ignorancia. ¿Cómo lo hace? Si ya llegó la luz y ha sido justificado. Dichoso y bienaventurado, como dice el Salmo 32, cuyo pecado e iniquidades le serán perdonados. ¿Por qué dice dichoso y bienaventurado? Porque poco será lo que serán perdonados. Precisamente porque pocos serán los que estarán dispuestos a aceptar el mensaje del ángel que sigue al tercero, el mensaje del cuarto ángel. Que Dios te bendiga grandemente. Esperamos que siga avanzando, que siga creciendo en Cristo Jesús y que pueda ser de aquello, que pueda ser elegido por Dios para formar parte de la iglesia triunfante,
que tú hayas aceptado el mensaje del aceite extra, la cual el mensaje del aceite extra es el mensaje del ángel que sigue al tercero, que pueda ser elegido por Dios para darle fuerte pregón, porque no existe sello de Dios ni fuerte pregón sin el mensaje del ángel que sigue al tercero. Esperamos, mi hermano, que el caso tuyo ante Jesús no sea como el de Judas, porque Jesús no podía interceder por Judas. Que tu caso no sea como el caso de Samuel ante el rey Saúl, porque el rey Saúl ya no podía interceder por el rey Saúl. Que tu caso no sea como el caso de los hijos de Elí, de la cual los sacerdotes no podían interceder por ellos, porque no hay intercesión por los pecados de rebelión de los ya justificados, sobre todo cuando ya han tenido la luz. Le amamos en el amor de Cristo y recuerda 1 Juan 3:6, el que está en Cristo no peca, y si peca es porque no le ha conocido. Te habló tu amigo hermano Nelson, te dé un feliz y bendecido día en Cristo Jesús.